Os recomiendo quedaros hasta el final del vídeo porque tengo una noticia que daros que si os gusta esta serie también os gustará, o al menos eso espero. Dicho esto, démosle. En el primer vídeo de esta serie vimos cómo la especie Lucigenia, junto con otras especies del Cámbrico, fue transportada al exoplaneta Monbots para que ahí se desarrollaran. De cómo, pese a que en un inicio les costase adaptarse, acabaron ocupando todos los nichos, dándose una explosión de diversidad y culminando esta primera era con una extinción masiva dado por erupciones volcánicas. No obstante, de las cenizas de la muerte siempre sale nueva vida, y eventualmente los supervivientes de este cataclismo volvieron a tomar los nichos vacantes con el tiempo. En este vídeo veremos cómo se asientan los ecosistemas en emplazamientos más estables con la aparición de corrientes marinas más acentuadas dada la desalinización de las aguas producidas por el deshielo de los polos, síntoma de que los daños producidos por la extinción del insemináceno se van mitigando. Estas regiones más reducidas promovieron la mayor densidad de la flora, facilitando su producción y por ende la producción de oxígeno para el agua de estos mares. De ahí que muchas especies de artrópodos, los alucigénidos sobre todo, se hicieron gigantes, de ahí el nombre de este periodo. Dicho esto, démosle. En el Polo Norte al Prodormus aglacies le fue bastante bien en donde estaba, evolucionando entre el Panerola con Pedra y ante una jirafa insuntable. Si te has fijado bien, estos nombres científicos no se ven muy griegos ni latinos, ¿no? Esto tiene una explicación. Al descubrirse Monbots por los humanos, docenas de miles de años tras descubrirse Trapes Vitae, al humano solo le bastó con usar un mega georradar para tener todo el registro fósil del planeta y en orden cronológico ir nombrando las especies. Pero con tantos planetas y nuevas especies, los nombres en latín y en griego ya estaban tomados por otras especies del universo, así que se tomó al catalán y al occitano como nomenclación estándar, de ahí que el planeta se llame Monbots, planeta loco mal escrito intencionalmente por motivos artísticos, y ya que a partir de este periodo todos los nombres científicos pasen a estar en catalán occitano, depende de la era. Por cierto, no me meteré en debate si llamar al catalán o valenciano. Esto era la nueva nomenclación con otros idiomas, ya se planteó hacer con Trapes Vitae con idiomas nativos norteamericanos, especialmente el náhuatl y en menor medida lenguas esquimó-aleut, pero que acabó relegándose únicamente a otros conceptos del planeta. En el dialecto que hablo yo estos nombres no se pronunciarían así, pero para no confundir y que la ortografía de mi dialecto es algo especialita, pronunciaré tal y como se lee en castellano, salvo una J que se pronunciará ya o una TX que se pronunciará como una cha. Cuando lo pronunciéis vosotros y vosotras, hacedlo como os parezca más fácil. No quiero liaros, pero quería añadir esta pequeña curiosidad porque me parece divertida. Otros planetas tienen nombres científicos en japonés, árabe, español e idiomas no de nuestro tiempo como el sumerio o el futuro bretano cuya descripción os dejo aquí arriba. Volviendo al tema, tenemos a los descendientes del Prodormus frigusomnus, quienes evolucionarían en el Dorcomus resistent. Solo hibernaría hasta los menos 5 grados, bastante menos que su antepasado al ser más resistente al frío y al capafor estacionario, quien dependiendo de si era verano o invierno, se inmiscuiría o huiría de las regiones más frías de estos polos. Tras el Firenxeno temprano, el planeta se inclinó unos 7 grados, muy poco de momento y con diferencias estacionarias muy pequeñas, pero suficientes como para que algunas especies las sintieran y suficientes como para que se diese lugar a un leve deshielo anual. El Armagedonis Cygnus evolucionaría entre el Armagedonis Diabolus y sí, los géneros que se mantuvieron en esta época mantendrían el nombre científico en latín hasta que pasaron a otro, quien se quedaría en los Géiseres y los Armagedonis Rex. Por su parte, quien se convertiría en el terror de las arenas que pisase. Desarrollaría polimorfismo. Aquellos que se criaran bajo el polo atacarían en grupo agresivos a los Géiseres con los Armagedonis Diabolo, requiriendo ellos de desarrollar estructuras sociales que se encargasen de su defensa, mientras que en verano se alimentarían de estos en Tramontana y de los Solitari Defensa en Yeván, desarrollando métodos de escalada diferente al de su forma polar. No obstante, los Armagedonis Diabolus no solo tendrían que vérselas con los Armagedonis Rex polares, sino que también lo tendrían que hacer con los Dentifil Sedge, quienes complejizarían el mecanismo de sus fauces y así mejorar la indigestión de la carne de sus primos evolutivos. Permitiéndonos dar una vuelta por el planeta, llegaremos al Polo Sur. El Largocorpus columorphus se dividió entre dos especies, entre el Nidador Prophond, quien pasaría a alimentarse de todo tipo de plancton que estuviera en la arena, y el Yuitador Tauro, quienes vagarían por las aguas hasta toparse con un congénere. Si el sexo era opuesto, se reproducirían, mientras que si era el mismo, tanto hembras como machos pelearían por su territorio, fomentando que solo los más fuertes pudieran llegar vivos para toparse con quien poder reproducirse. A su vez, la era dorada de los Stelaserenidos, el grupo que dio luz los Stelaserenida Lelux, dio lugar a una gran diversidad. Los Stelasereni Lux se dividió entre el Bank Pacific, el Membrana Rodona Roach, quienes más éxito tuvieron y quienes se disponían al sur de Ponent, de Neos y las bajas aguas, y el Nedaletes Rapid,
quienes desarrollarían unos músculos coronados sin membranas para poder aletearlas y de ahí poder ir a una velocidad mayor. Habiendo aparecido justo en el medio entre el Fenixteno temprano y el Gigántico, descendiente del Predador Musculosul, de quien no había presentado su nombre en el vídeo anterior, evolucionaría en el primer Gran Pota y primer Alpincho, quien tendría que defenderse de los Nedador Profound, quienes aprovecharían cualquier primer para complementar su dieta. Esta última especie desarrollaría una etapa a la barbarie altamente diferenciada de su versión adulta, en donde la diferencia entre macho y hembra no sería perceptible para que no perdiera demasiado tiempo de su desarrollo en sus gigantescas púas. Para protegerse de su depredador en ese momento, por lo tanto, pasarían gran parte del tiempo bajo tierra, alimentándose de la nieve marina y del plancton que se colaría por dentro de la arena. Durante todo el Inseminacino y el inicio del Fenixteno, los bosques mixtos siempre se encontraban a un paso por delante en cuanto a diversidad y expansión de las demás regiones. Esto les permitió a los charnidos de allá quedarse con las arenas con más nitrógeno, nutriente indispensable para su desarrollo. No obstante, esto les hizo dependientes de este material y con el tiempo no pudieron sustraerlo correctamente si es que no hubiera excedentes, por lo que se quedaron recluidos en el área arenosa de Gragal y se daría allí una crisis en cuanto a biodiversidad, una segunda extinción para este ecosistema. El Vineamorphus dionisicorona se extinguiría, el Alpluris no evolucionó y el Megasaccharum solo tuvo un descendiente, el Petitsac, quien redujo el tamaño de sus semillas para saciarse con menos, necesitando de un tallo subterráneo más largo para llegar a más. El Carpus minimus, por primera vez en 68 millones de años, pegó un salto evolutivo real. El Refugiatephora, quien abandonaría sus altas necesidades de nitrógeno y quien huyó al bosque duro de Shelok y Yevan y a las roquetas de Ponen. La otra rama, en cambio, sería el Persistent minuscule, quien redujo su tamaño aún más para saciarse con menos, aunque proporcionalmente requería de bastante, necesitando de un tallo subterráneo más largo para llegar a más. Si bien estas porciones de suelo marino están divididas así en el mapa, no todo este suelo estaba cubierto de bosques de manera tan frondosa, ya que inevitablemente hay lugares en donde la luz no llega, simplemente son lugares con la misma temperatura y pH, en donde no es tan común ver vegetación, pero un poco más fauna de allá. En las fronteras ya directamente cruzos, aunque no muchos, solo para que tengáis una visión de las cosas más clara. El Patronus protalpamotus prosperaba si los charnidos lo hacían, y al no ser el caso, su tamaño se redujo convirtiéndose en el Patronus ammiterus. Otra ramificación, en cambio, se movió entre el Refugiatephora, menguando como los Patronus ammiterus, pero no tanto ni por los mismos motivos, convirtiéndose en el Patronus agitus. El Sperasiatiatium robustus se extinguió por la competencia de los Sperasiatiatium voricnecrophaga, quienes se quitaron un peso de encima. El Talpamotus totalis desarrollaría mejoras para excavar, llegando a los 10 metros de profundidad, una burrada para ser un ser que mide 4 centímetros, ahora 5 cuando se desarrolló en el Familiar Colonial, quienes harían madrigueras enormes en donde comunidades enteras vivirían, compartiendo alimento y ocupándose unos de los otros, y 6 para el Talp Major Boca. Talpomotis ecolocatio evolucionaría en el Caseris sicari, quien haría pequeñas madrigueras alrededor de los bulbos de los charnidos. A cambio de alimento, los defenderían de los Familiar y de los Talp, desarrollando apéndices duros y afilados, listos para atacar. Otra rama por su parte sería Shelok con los Refugiatephora, más pequeños por el menor tamaño pero tampoco demasiado. Hablamos de los Stretpetit. El Primovermicus vineamotus se quedó con los vineamótidos, dándose dos subespecies, Primovermicus vineamotus nanopluris y el Petitsac. Algo así pasaría con los Primovermicus carpus, mientras que se quedaron con los Persistent minusculus se especializó en ellos, los Primovermicus carpus minusculus, mientras que quienes se fueron con los Refugiatephora devinieron en el Polissoca bernari. Los Omnidermivertis intrasilva seguirían sin evolucionar, eran muy generalistas pero no requirieron expandirse de momento, un auténtico fósil viviente. El Bellacasus multuolorum se dividiría en dos, entre el Bellacasus charnoloris para atraer a Primovermicus y Caser que iban en busca de charnias, y el Bellucasus spongioloris para los otros, quienes habían llegado del bosque espóngico Midshorn desde Yevan. El Rubropunctum Pax se dividió entre el Cruspoamor Cook y el Quasisensepote Scapblanc. El Rubropunctum Sicarius, en cambio, evolucionó entre el Tramper oportunista, quien, en caso de no encontrar ningún cadáver que saquear, mataría en grupo al Omnidermivertis intrasilva. El Serramanus carnivorus no evolucionó, pero el Serramanus procharnia pasó a ser el leñador serragegant, obteniendo más éxito aún con sus fortalecidas tenazas. Los bosques de Drutroncus se dividirían en tres, diferenciando entre las especies de charnidos que allí se hospedarían. En el bosque de Yevan, el Pluricabis polytripus evolucionó en el Pluricabis yevantinus, una diferencia con respecto a sus congéneres de otros bosques dado el aislamiento geográfico. El Fastifermiphysis mudlorica, en cambio, evolucionaría en el Solitari defensa, quienes, para defenderse de los descendientes de los Fastifermiphysis megafamilia, se tornarían robustos,
reaccionando con gran violencia solo si eran provocados. Aparte, también tendrían que defenderse de los Armagedonis Rex, quienes los pillarían al desplazarse por el lecho. El único momento del año en donde podían descansar era el invierno, en donde los Capafor Stationari venían a refugiarse del frío polar, momento que aprovechaban para reproducirse, lo que más requería de desplaziamiento interchárnido. Del Fastivermiphysis megafamilia, en cambio, salió la Vespa casta, quienes desarrollarían un sistema de castas dentro de sus familias diferenciado en 3 para los machos, entre exploradores que se encargarían de encontrar a Durutrónquidos deshabitados o acabar directamente con sus habitantes, defensores que se encargarían de proteger los Durutrónquidos ocupados de invasores, y los cuidadores, quienes se encargarían de proteger a las larvas y ocuparse de la higiene de los Durutrónquidos, razón por la que serían tan beneficiosos para ellos. En estado larvario, en donde aún no se definiría la casta, los machos podrían reproducirse con las hembras, cuya única casta sería la de reproductora. Sería con el tiempo que se definiría su función en la colonia. En estos bosques también crecerían los Capaphora de Fora, quienes consigo traerían de los bosques mixtos a Patronus agitus, Streth petit y Polissoca bernari. Los únicos de aquí que los tocarían serían los Capaphora Stationari, quienes alimentarían aparte de la corteza de los Refugiat de Fora. Shelok, o bosque duro mixto, sería el único en el que los descendientes de los Pluricavis, Polytrypus y Profunducavis coexistirían, evolucionando el primero entre el Fifrot y Argola, quienes retorcerían sus agujeros adentro y así volver a estos refugios en unos más seguros, y que así los desechos de sus huéspedes puedan ser absorbidos más rápidamente. Aparte tenemos al dos Fulles Toutronc, quienes se innovarían enormemente con la aparición de una segunda hoja. No solo aumentaban la probabilidad de supervivencia ante enfermedades que se alojasen en sus ojos, sino que además se elevando la producción de energía dada por el sol al tomarla desde diferentes perspectivas. Del Pluricavis Profunducavis, en cambio, saldría el Laberinto del Ventre, quienes desarrollarían ramificaciones dentro de sus agujeros no solo para facilitar su acceso a los desechos de los mirmequidos, sino que también dificultar la entrada de colonias de descendientes de los Fastivermiphysis familia. El cambio de poder entre la ocupación de una familia a otra genera un momento en el donde la salud peligra, de ahí que se expandan tan rápidamente, por los posibles Pluricavis que mueran en el proceso. La otra especie, en cambio, es el Fulla larga base forta. Aquí los Fastivermiphysis megafamilia habrían acabado con el linaje de los Modulorica. Evolucionarían, pues, con Formiga menjafusta, quienes también se alimentarían del tejido duro de los Durutrónquidos junto con sus pájaros, y los Comabella nombros, quienes reducirían su tamaño, pero triplicarían su número y ferocidad. Desarrollarían, aparte, una mente sorprendente para su tamaño. De Graval vendrían Refugiat de Fora y por ende Patronus agitus, Streth petit y Polissoca bernari. Estos, no obstante, se las tendrían que ver con los Comabella nombros, quienes en ataques coordinados abrirían o entrarían por las ya existentes boquetes en los tallos de los Refugiat y de ahí hacerse con la carne del Streth petit. Mientras que en Yevan prosperaban los Pluricavis Polytrypus y en Shelok tanto los Polytrypus como los Profunducavis, en Tramontana solo prevalecerían los Profunducavis. Estos pues evolucionaron en la Relspiral Fulla Diamant, cuya única raíz desarrollaría una forma en espiral para crecer con mayor facilidad bajo tierra y para darle mayor estabilidad, y el Moltestires bipartit. El Fastivermiphysis megafamilia evolucionaría aquí en una única especie, el Totarreu gran población. Otras especies intermedias se dieron antes de llegar hasta aquí, pero los ancestros de estas especies de quienes no derivaron tanto fueron tan exitosos dado a su inteligencia y agresividad que los demás no tuvieron nada que hacer contra su competencia. Los Fastivermiphysis modulorica, en cambio, evolucionarían entre una subespecie, el Fastivermiphysis modulorica mega, quien aumentaría enormemente su tamaño para defenderse de los ataques de los gran población y de paso alimentarse de ellos para complementar su dieta si lo veían preciso, y una especie, el Symbiosis falsacasta, quien se inmiscuiría en sus sistemas sociales, aportando fuerzas que impidiesen la entrada de agentes externos a sus moradas o de escudos en sus batallas tanto entre diferentes familias como a la hora de invadir a sus hermanos evolutivos. Los Capaphora Stationari se alimentarían del fitoplancton del lecho y de la corteza superficial de los Durutróncudos jóvenes que aún no habrían desarrollado del todo su tronco duro, cosa que les obligó a madurar en tiempo récord y a reproducirse solo cuando los Capaphora volvieran a los polos. No era infalible, pero la mayoría se salvaba al desarrollarse plenamente para cuando los Capaphora volvieran. Esto los tornaría en los bosques más densos de Montbots por su rapidísimo proceso de crecimiento. Los Armagedonis Rex, en cambio, por los veranos se alimentarían de los mirméquidos, cual oso hormiguero, tapando algunos troncos y en invierno en los Capaphora. El bosque esponjido, pese a haberse quedado recluido solo en una región de los mares, no era un síntoma de que perdían fuerza. De hecho, fue uno de los ecosistemas a quienes mejor les fue. Llegaron a un lugar con dos capas de profundidad, la diurna y la crepuscular, cosa que se permitieron por anular la necesidad de estas esponjas de exposición a la luz solar.
Los Voramicus Proditios se dividieron entre el Voramicus Solaris y el Voramicus Luna, uno volviendo en la región diurna y otro en la crepuscular. En la diurna, el Drudermus aurorostrum pasaría a ser el único huésped del Voramicus Solaris. Estos Drudermus evolucionarían entre el Drudermus amphipironinus y el Osteparasit. Los Retintruitus Solaris, por lo tanto, los usarían de cebo para atraer al Gecko de Bichorn. Al haber un número suficiente, la presión que ejercerían con su peso cerraría la esponja y ahí sí los disolverían en ácido interno para devorarlos, dejando intactos los Drudermus. El Perpetuodormus inspongia, por su parte, iniciaría una competencia con los Bartomeufortoculus, por lo que evolucionarían en el Perpetuodormus acer, quien podría meter sus tentáculos maxilares de punta dura en forma de pico para herir a su oponente, y al Perpetuodormus mega, quien se haría más grande para poder combatir a los Bartomeu. Estos a su vez evolucionarían en el Bartomeutauris. Estas competencias se darían en Retinintuitus retintruita, Copia Sinuxatrus impostor y Copia Colorosuiris alt. Es que dado el sistema de red que tenía el Retintruitus esca, se haría con los nichos de las esponjas de esta capa. En la capa crepuscular, en cambio, se halla el último bastión de los Sinuxatrus pax, ahora con Davisme, y los Colorosuiris fraterus, Arotubjark y Sensecolor Foscor. Otra ramificación de los Bartomeufortoculus aquí sería el Cap de Roca Coprapid, quienes se las tendrían que ver con los Aeromotus Incursius, evolucionando entre el Aeromotus Botrus, quienes atacarían en grupo y con estrategias, y el Aeromotus Megamonstrum, quienes atacarían a solas. En la capa crepuscular, el Voramicus Luna pasaría de emanar el ácido adentro para alimentarse de los que cayeran en su interior a echarlo fuera en caso de que un depredador intentase alimentarse de su huésped, quien se comería los parásitos y un poco de mesolio interno excedente, dándose un estado de simbiosis. Llegaría a tal nivel que los huevos que echasen ahí dentro de los Drudermus serían absorbidos por el mesohilo interno y que si el desprendido de él que dé a un nuevo individuo ya tenga Drutroncus dentro, que se encargasen de su higiene desde el segundo 1. Las zonas rocosas ahora tendrían el nombre de roquetas. Pequeña aclaración. Fuera del aislamiento geográfico, lo que diferenciaría principalmente de la roqueta de Ponen a la de Mastral, que vendrá luego, es que en uno se centraron los Briphitomorphus largus y en el otro el Conservatorum respectivamente. El Briphitomorphus largus, el de Ponen, evolucionaría entre la Alta Baixegua y el Herbabru, cada uno adaptado a vivir o cerca de las costas o en regiones más profundas respectivamente. Aquí el Bothmotus vacumorphus pasaría por un proceso de radiación adaptativa, evolucionando entre el Bacaprophon, el Sempreterrama y Capgira y el Yarcom Cook. Del Bothmotus vultumotus, en cambio, saldría el Colibrí de Jespa y el Eguaterra fortala. El Chlorosidris petre evolucionaría entre el Totjun comuna y el Separadispers, unos creciendo juntos en comunidad y otros desperdigados. Es de esta manera que el Clonipterus largocorpus se especializó para un tipo diferente de Chlorosiris, entre el Clonoptera Totjuntus y el Cloniptera separatus. El Arbiter Cloniptera, por su parte, solo evolucionó en una especie, en el Arbiter ambularus, quienes podrían depredar tanto a Totjun como a Separatus. El Vertipistris acidus, en cambio, empezaría a presionar al Arbiter al evolucionar entre el pescador del Totjun y el Agrotreucap, uno adaptado para escalar y husmear en el Totjun y otro para el Separat, estando más adaptado a ambos que el Arbiter, que estaba en un punto medio. El Refugia Tephora aquí llegaría, trayéndose consigo también a Patronus agitus, Stret Petit y Polishoca vernari. Los Polishoca vernari aparte se alimentarían de las raíces de los Briphitomórfidos desde bajo tierra, ayudando a podarlos. Los Bank Pacific, quienes habrían expulsado aquí los Novemaris passivum, desde arriba, depredarían a los Pastoridos en grupo de manera más circunstancial y de manera más común al plancton y a los parásitos de los Briphitomórfidos, pasando por encima de ellos también en grupo. El Chlorosiris y por ende la Arbitra y Cloniptera no pudo crecer dado que la Arlegrosa Chlorfosk, descendiente del Briphitomorphus conservatorum, creció de una manera demasiado invasiva como para que cualquier esponja pudiera crecer bien. Es por eso que pequeñas poblaciones se desplazaron en el bosque de Bambomorphus gifre. Otra ramificación de los Briphitomorphus sería el Taiprim fullagrosa. El único que aquí se quedaría es el Vertipistris acidus, quienes se adaptaron para acechar entre la Arlegrosa, convirtiéndose en el Comgepara sejator. Estos cazarían a Nedaterra lapors y Pica sejator becfi, descendientes del Bothmotus vultumotus. Estos últimos, por su agresividad y nueva arma, su pico, habrían extinto los descendientes de los Vacumorphus dado la competencia y su dominancia, haciendo que ahí se extinguiesen. Los Novemaris passivum no tuvieron que soportar la incordia de los descendientes de los Larelux, creciendo un poco del tamaño medio gracias a que el ecosistema del que se alimentaban mejoraba y por ende su salud,
pero no evolucionaron mucho fuera de ello, no solo por no necesitarlos, sino que también porque tenían un índice de mutaciones genéticas de generación por generación tan bajo en comparación a otros seres vivos que tardarían más en evolucionar. A esto se le suma el hecho de tener una esperanza de vida de 25 años, una burrada para un ectocárido, de ahí que no pudieran sobrevivir allá en donde los Dalelux llegaron, por no adaptarse. El bosque de Bambumorphus acapararía solo una región, el bosque Giffre, no por una falta de recursos ni por un desastre medioambiental, ni siquiera fue negativo para su biodiversidad, simplemente se quedó en una zona, no les hizo falta nada más. El Flexibilimembrana evolucionaría en el Flexibilimembrana proboscidicauda, quienes se impulsarían únicamente con su tubo propulsor alargado y deshaciéndose del resto de su membrana, permitiéndole desplazarse más libremente, y el Flexibilimembrana sol, quien dividiría su membrana en diversas secciones cual flor a ras del suelo y así alimentarse de los Clonipterus largocorpus, Arbiter Clonipterus y Vertipistris acidus usando sus tentáculos para desplazarse y traer la comida a su boca. Y es que sí, su contacto con las zonas rocosas atrajo a los Chlorosiris petra, quienes por la diferencia de nutrientes en el agua y por aislamiento geográfico evolucionó en el contrast lila, el Cloniptera largocorpus en el Bivalv bambú, el Arbiter Clonipterus en el Arbiter gifrens y el Vertipistris acidus entre el Sargantana de esponja, quien se quedaría cazando en los contrast, y el Scalarpel bambú, quien con su cuello alargado se quedaría en los bambúes y así cazar a los verticálidos que pasasen cerca de ellos para cazarlos. Y hablando de los verticálidos, el Ardocolumna defens evolucionaría en el Ardocolumna erinacaeus, quienes afilarían y alargarían sus apéndices cortantes para así herir con mayor gravedad a sus depredadores. El Rilibellula muscumoveus evolucionaría en el Rilibellula omnidirectus, quien podría desplazarse no solo hacia adelante, atrás y un poco hacia arriba, sino que ahora arriba con mayor facilidad y también abajo sin tener que esperar a que su peso lo hunda. Aparte tendríamos al Rilibellula differemus, quien podía nadar por los costados estando vertical y solo arriba y abajo estando tumbado. Y es que esta era la dirección a la que más le costaba a los Flexibilimembrana desplazarse. El Mysteribambus invisibilis, por su parte, evolucionaría entre el Mysteribambus superbus, quienes en etapas de reproducción las hembras desarrollarían colores muy llamativos para atraer a los machos, el Mysteribambus perfectus, quienes mejorarían su mimetismo entre los bambumorfos para escabullirse de los Flexibilimembrana, y el Mysteribambus ventosa, quienes usarían sus alas inferiores para atarse a los bambumorfos y así no solo pasar más desapercibidos, sino que también para poder alimentarse más fácilmente de su corteza sin que alguna corriente desprevenida los moviese, y es que con su morfología gastaría muchas más energías en desplazarse con respecto a sus congéneres. El ventosa y el perfectus, no obstante, se adaptarían para una de las dos especies que vendrían de los bambumorphos grisubertis, el Palad palmera y el Inclinat tancat, quienes siempre se verían inclinados hacia el sur o norte. En las altas aguas de todo Momboch, en cambio, no habría regiones muy diferenciadas, ya que las corrientes de agua más superficiales no diferían tanto en temperatura, salinidad y pH comparado con las zonas más profundas. El Ticlosoma ticlosoma aquí evolucionaría en dos especies, el Medusoma trampa, quien se quedaría flotando en la superficie del agua para atrapar a los peixidos que saltasen, y los Stelsoma grostentacle, quienes desarrollarían una forma de flor para limitar las posibilidades de que al ser engullida, su presa no escape, cerrándose mejor. La Accypterus acoptera evolucionaría en la Accypterus sardinus, quien desarrollaría una forma más hidrodinámica para cazar a los Veloxiolus axiotus, el que lo evolucionaría en el Veloxiolus secaero. Este podría saltar un par de segundos sobre la superficie del agua y así despistar a su nuevo depredador, y el Veloxiolus veloxiola, quienes desarrollarían articulaciones en sus pues dorsales y en sus aletas y así ser aún más hidrodinámico a la hora de huir. El Anticunecara osonitus, en cambio, se desplazaría en el Tipomorphus phagoplancton, evolucionando en el Anticunecara orcamotus. Otra rama, el Anticunecara monogestus, cazaría en los bancos de los descendientes de los monogestus, quienes serían los Monogestus argentam y el Liter. Habiendo mencionado fugazmente con anterioridad al Tipomorphus phagoplancton, iría bien explicar que se diversificó entre el Tipomorphus balena y el Dentis, quien discernió entre el tejido de los tentáculos que fungían de cepillo para filtrar y así volverlos más rígidos y finos, más aptos para tomar plancton. Estos recibirían la ayuda del Phagamortodermus tyrannis para el balena y el Dentus para el Dentis, quienes se especializaron cada uno en una especie diferente. El Omnivisio tututempis sería quien más se diversificaría, entre el Omnivisio costus, quien prefería nadar en las costas, el Profundum, quien llegó a las bajas aguas, y el Cámara, quien mejoraría incluso más su capacidad de ver, equiparándose ahora a los Novemaris passivum, que no era la hostia, pero algo es algo. Pasando de gozar de la clara luz solar, bajemos a continuación al abismo. Centenares de abismos se darían a lo largo del planeta, pero solo dos prevalecieron por su flora y fauna endémica y profundidad. Empezaremos con el abismo de Neus de 12.000 metros de profundidad, más que las fosas marianas de nuestro mundo.
En las capas más altas, el Arcopiscis dori evolucionó entre el Tocasol Carnosaurra, quien llegaría a la capa diurna, y el Advermeyersense Spy, quien se especializaría en las zonas crepusculares y ellas tendrían que prepararse ante la llegada del Bank Pacific, siendo la única especie macroscópica de la que se alimentarían en grupo. Los Bank Pacific de este abismo en particular desarrollarían un comportamiento muy agresivo. El Squalomorphus altoaqua, por su parte, evolucionaría en una sola especie al menos aquí, el Dependello cambiacolor, quien, dependiendo de si un individuo se cría en la zona diurna o en la crepuscular, desarrollaría un tono más o menos rojizo para camuflarse en un proceso de polimorfismo. Como las ondas de luz son las que menos penetran en las profundidades en el agua, el rojo se ve negro a cierta profundidad. De ahí a que en la Tierra y en Moonbots haya tantas especies abisales de este color. Adentrándonos en las capas de medianoche y nocturnas, el Squalomorphus basuaqua en cambio evolucionaría entre el Rectaaleta mestauro y el Gras negre. Este segundo se volvería de color negro, otro color muy popular entre las especies que quieren camuflarse por las profundidades. El Ratomotus culex evolucionaría esta vez en tres, entre el Ratomorphus abyssus, quien se quedó en las capas de medianoche y nocturnas, el Ratomotus clepta, quien subiría las capas crepusculares, tomando el nicho de los Salitarium maestus, el Ratomotus canalis, quien se adentraría en las trincheras, fosas enormes de las partes más profundas en donde una nueva parte de carroña y nieve marina que nadie había tocado aún llegaba, permitiéndose unos auténticos festines. El Arcopiscis octo, por su lado, evolucionó en dos especies, entre la Taronja de Midjanit, quien se quedaría en las regiones de medianoche, y el Enrojolat nocturne, quien se especializaría en las regiones nocturnas. En el abismo San Jordi, en cambio, el Vorecephalopodus inutinoculus evolucionaría entre el Vorecephalopodus aureis y el Albus, uno especializándose en la zona crepuscular y otro en la nocturna, quedando totalmente ciego ahora. El Arcopiscis dori, en cambio, evolucionaría en el Amolsiox resistent, quien podría prosperar tanto en la capa crepuscular como en la nocturna y en la de medianoche. Es dado esta ventaja que el Arcopiscis octo no pudo siquiera competir aquí. El Squalomorphus altoaqua evolucionaría en el Entremich foscurblava, quien habitaría entre las capas crepusculares y de medianoche, y el Biucosial sol Casip repta, quien se quedaría viviendo en la capa nocturna, alimentándose de los Ratomotus sanjordus, descendientes del Ratomotus culex, carroñero. El Solitarium carnivalis, en cambio, también aquí se desplazaría para alimentarse de su primo evolutivo. Un poco más arriba, en la capa crepuscular, otro descendiente del Solitarium maestus prosperaría, el Solitarium impax. Finalmente destacaremos al Solitarium basuaqua, quien evolucionaría en el Buforme anguila y el Filtrador de Clarabaguera, quien pasaría a filtrar. Casi nadie lo estaba haciendo en el abismo. Antes de adentrarnos a las bajas aguas directamente, centrémonos en los oasis espóngicos. A diferencia de los clorosiles de las roquetas y los bosques espóngicos, los de las bajas aguas generarían un nuevo ecosistema de bolsillo, no matojos concentrados, por lo que habría un poco más de biodiversidad endémica y no recibirían tanto de otros lugares. El Chlorosiris arena se dividiría entre el Gruishal palmeraforme, Aninu, quienes pasarían de filtrar agua a filtrar arena, y los Accumulat midjamida, quienes vivirían en cúmulos usualmente al centro de estos oasis. Es de este modo que los Prodormus oasis se dividirían entre los Trepator de Gruishalt, Cavasorra anei y el Camouflat accumulat. El Migrarenas cornis, en cambio, solo se adaptaría al Gruishalt palmeraforme, deviniendo en el Migrarena gruishaltensis, y en el Accumulat midjamida, evolucionando entre el Migrarena accumulatensis. El Brittripistis acidus, en cambio, evolucionó en una sola especie altamente generalista, fuerte y resistente, un auténtico depredador superior en su terreno. Evolucionó en el infable Caitogro. Estos oasis serían el lugar en el que los descendientes de los Dactylohorizontalus caos se alimentarían, los Rapidaptad pica pica y los Dithfluid telaraña, rememorando la dieta de sus antepasados que no se acabaría de olvidar. Los infalible Coidagro, cuando estuviesen en la cima de sus esponjas, serían cazados por los Falcocalamar Tentaclebombech, quienes se lanzarían de más arriba para atraparlos. Por último, arribaremos al último ecosistema que analizar, las bajas aguas. El Tranquilis terrapexus evolucionó en el Tranquilis copepudus y Megaflavor. El Accypterus ocoptera, en cambio, evolucionaría entre el ya analizado Falcocalamar Tentaclebombech y el menos derivado Accypterus imperator. El Anticunicarias sonitus, no obstante, por la competencia del Accypterus imperator, se extinguiría. El Omnimotus fagainfans, por su parte, evolucionaría entre el Boumanera static y el Usaphals menjatot, que deberían defenderse del mecanismo de defensa que implementaron los Larvamotus parásita. El 80% de sus huevos estarían destinados a dar lugar a un nuevo individuo, mientras que un 20% de ellos tendrían a la casta de los megagorgoros, quienes eclosionarían mucho antes,
más agresivos y letales para defender a los huevos de sus hermanos de estos depredadores hasta que se los lleve otro ser vivo que los pise sin querer. Estos pues no podrían reproducirse, solo defenderse hasta que se quedasen sin energía, cuando los nuevos se pudrirían tras tanto tiempo de no llegar al interior de ningún organismo. Hablamos del Botifarra megagregors. Otra ramificación de estos Larvamotus parásita, por su parte, serían los Ganchoberi. El Larvamotus flexibilis, en cambio, evolucionaría en el flexible gelatina y el Dosabrasus estes. El Larvamotus zebra, por su parte, evolucionaría entre el Grevichroma pota sargantana y el Quagachroma gruisut. Volviendo a los Omnimotus, que nos hemos desviado un poco, nos tocaría mirar en donde los Mildesingula fueron, quien evolucionó en una sola especie, el Meitatoktopode. El Leontari laboris no evolucionaría, pero el Leontari pastuscarnis evolucionó en una sola subespecie, el Leontaris pastuscarnis fortupodus, los cuales se protegerían de los ataques de los saltáidos, quienes se habían adaptado a defenderse mínimamente de ellos. El Dactylohorizontalus caos tendría el ya nomenclado Duit fluid telaraña y el Rapidadaptat pica pica. Estos harían viajes larguísimos de oasis en oasis y que así estos no se despoblasen de golpe para abastecerse. El Duit fluid en particular, en medio de las arenas, serían donde se reproducirían, liberando espermatóforos para que, en base al olor, las hembras decidan dejar sus óvulos en las bolsas que reproducirían. Esto dentro de megaagrupaciones celebradas anualmente. El Dactylohorizontalus mathematicus, en cambio, evolucionó entre Spiralic trampa, quien generaría formas de espirales y trebuzones en dirección a su boca y entren con mayor facilidad a sus fauces, y el Punticharsa brasestes, quien expandiría aún más sus ramificaciones, complicándose la tarea de desplazarse. El Pradormus desertus, así pues, evolucionó entre el Mesgrok vespa y el Comaterra pla, que en uno intensificaría el amarillo de sus patas y así alertar de su venenosidad, para que no solo su color restante alertase de sus peligros, sino que también para que ningún despistado se lo comiese accidentalmente. El Bank Pacific aquí arribaría también, siendo alimento de los descendientes del Accypterus y del Anticunecare. Una población bastante grande de Criston rhynchodomorphus también llegarían aquí. Uno de sus linajes evolucionaría en el Criston megafaga, quien pasaría a barrer el lecho alimentándose de las aglomeraciones de saltaídos y de Dit fluid. De esta especie, pues, aparecería en el Criston megafaga specializat, quien mantuvo el tamaño de su alimento y un salto evolutivo que definiría la historia de Mondbots para siempre, el Dracmenjapteryx, quien sería el primer alucigénido y de hecho panartrópodo especializado en cazar aptéridos. En este caso, Bank Pacific y descendientes del Accypterus y del Anticunecare. No comer carroña, no mantenerlo en alguna red para darle un escarmiento, no hacerles competencia, cazarlos y comerlos in facto. La era de los ptéridos terminaría y se alzaría el orden de los alucigénidos, pero eso sería tocando el Fenixteno tardío. Habiendo explicado este periodo de la historia de Mondbots, ahora sí, lo que nadie estaba esperando. He abierto una página de DeviantArt en donde dejaré colgado algunas de las ilustraciones en calidad original que pongo en mis vídeos, aparte de incluir otros dibujos de otras temáticas como fanarts o paleoarte, e incluso ilustraciones antes de que salgan los propios vídeos. Os dejo abajo el enlace para acceder allá. Dicho esto, Odabo.